Saludos amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, verdad bíblica y defensa de la fe, transmitiendo desde San José, Costa Rica. Bueno, el día de hoy decidí grabar en un lugar diferente, cambiar un poquito el escenario y decidí venir a grabar hoy en un parque aquí en San José. Bueno, el tema de hoy que queremos abordar es sobre un video de un personaje que ya todos conocemos, que es Santiago Alarcón. Ya muchos conocemos a este personaje y en este video este señor afirma que podemos encontrar el papado en lo que es en la Biblia. Entonces, ¿será cierto que el papado podemos encontrarlo en la Biblia? Él da ahí un par de versículos afirmando que esos versículos efectivamente hablan del papado, pero vamos a ver primero el video y vamos a ver si realmente estos versículos hablan acerca del papado. Entonces vamos a ver el video en 3, 2, 1, córrela. El Papa aparece en la Biblia. ¿Querés un pasaje bíblico? Te doy tres. En Mateo capítulo 10, en Marcos 3 y en Lucas 6, Jesús elige a sus apóstoles. En cada una de las listas presentadas por los evangelistas, siempre el primero es Pedro. ¿Qué significa que sea nombrado siempre el primero en una lista de varios con el mismo oficio? Significa que es el más importante. Es por eso que en el libro de los Hechos luego vamos a encontrar con que Pedro siempre es el que toma la palabra. En Juan capítulo 21 nos encontramos un diálogo de Jesús con Pedro que es bastante llamativo. Pese a que todos los apóstoles y después sus sucesores, los obispos, tienen el llamado de pastorear a la iglesia, particularmente es a Pedro a quien Jesús le encarga que pastoree a todas sus ovejas y todos sus corderos. En Lucas capítulo 22, verso 32, nos encontramos con los momentos previos a la pasión de Cristo. Y en ese momento Jesús le declara a los apóstoles que iba a venir un tiempo muy oscuro, pero que él había rogado no por todos los apóstoles, sino por Pedro, para que su fe no falte. ¿Y cuál era el propósito de que la fe de Pedro no falte? De que luego pudiese regresar Pedro y confirmar a sus hermanos. ¿Cuál es la razón por la que Jesús rogó por Pedro y no por el resto de los apóstoles? Podría darte varias razones bíblicas más, pero creo que con esto... Bueno amigos, ya vimos el video, juzguen ustedes mismos. ¿Será cierto que esos versículos que él afirma ahí hablan acerca del papado? Bueno, vemos que por ejemplo Santiago toca capítulos de la Biblia, los evangelios, por ejemplo Mateo 10, Lucas 6 y Marcos 3. Básicamente en estos capítulos habla de cuando Jesús se llamó ahí a sus discípulos, a los apóstoles y todo, pero a la conclusión que llega a él es que Jesús siempre llama primero a Pedro, pero será eso de que el hecho de llamar primero a Pedro está estableciendo un papado. O sea, él dice que el hecho de que se nombre primero una persona ocupando el mismo, como el mismo oficio, quiere decir que aumenta la importancia de ese personaje. Y puede ser cierto, en la cultura judía podría hacerse así, pero el hecho de que llame primero a Pedro no precisamente está estableciendo ahí que está nombrando a Pedro como papa. De hecho, aquí lo que Santiago está cometiendo es una falacia de petición de principio. ¿Por qué? Porque él al afirmar que Jesús nombra primero a Pedro, que se da en una lista ahí, se nombra a Pedro de primero, entonces ahí está afirmando que está estableciendo un papado, que está estableciendo a Pedro como papa ahí. La cuestión es que en ningún momento vemos aquí a Jesús nombrando a Pedro como papa. O sea, el hecho de que nombre primero a Pedro, de que se dé primero el nombre de Pedro, está bien, sí, puede darle su importancia y todo, pero en ningún momento ahí Jesús está como estableciendo el papado, en ningún momento está nombrándolo como papa. Esa es una falacia de petición de principio que está que por el hecho de que Santiago vea que Jesús nombra primero a Pedro, sea una lista de nombres, el nombre de Pedro primero, ya ahí está afirmando y está dando por hecho de que eso es que está estableciendo un papado. Ahora, si vamos por esa cuestión de la lista de nombres, podemos ver primero también que no en todas las listas se nombra Pedro primero. Por ejemplo, hay un versículo ahí que Santiago Alarcón está omitiendo, que es por ejemplo en Gálatas 2:9, cuando Pablo nombra ahí a tres apóstoles como columnas y el nombre que da es Jacobo, Kefas o Pedro y a Juan. Vemos que en este caso Pablo está estableciendo o Pablo está nombrando primero ahí a Jacobo, y se sabe que Jacobo era el líder
de la iglesia de Jerusalén, era el obispo de la iglesia de Jerusalén, de hecho. Entonces vemos que en esta lista no está nombrando primero a Pedro, sino que está nombrando a Jacobo. Así que, ¿qué podría responder en este caso este personaje con este versículo? ¿Será que aquí entonces Pedro ya no era el líder, sino Jacobo? Como está históricamente probado que Jacobo era el obispo, era el líder de la iglesia de Jerusalén. Ahora, también este personaje habla en el libro de los Hechos de que Pedro es quien toma la palabra. Y es cierto, podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde Pedro es quien toma la palabra de primero y le predica a las personas que llegan a convertirse miles de personas al Evangelio por la predicación de Pedro. Pero ¿será que por el hecho de que Pedro tome la primera palabra es porque se está estableciendo un papado? No, o sea, ciertamente la palabra de Dios dice que a Pedro se le dan las llaves, pero ¿en qué sentido se le dan las llaves? En que es el primero en llevar así el evangelio, por así decirlo. Pero no va a ser el único que va a tener las llaves. Sí es el que introduce ahí el evangelio con la primera predicación ya a puertas abiertas, por así decirlo, después de la ascensión de Jesús y de la llegada del Espíritu Santo que viniera a la tierra. Es el primero que predica el evangelio y es ahí donde está entregando, se le da la llave, por así decirlo, las llaves del reino. ¿Por qué? Porque Pedro es el primero que está predicando el evangelio ya públicamente, pero no es que al entregarse las llaves o así se está estableciendo un papado, o sea, eso es un error totalmente. Ahora, vemos que, por ejemplo, aunque Pedro toma la primera palabra, si seguimos leyendo el capítulo de los Hechos, vamos a ver que Pedro no era el líder de la iglesia. De hecho, históricamente está comprobado que el líder de la iglesia, el obispo de la iglesia en Jerusalén, era Santiago. Y esto lo podemos corroborar, por ejemplo, en el capítulo 15 de Hechos, cuando se establece lo que es el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén, donde, bueno, para ponerlos en contexto, fue cuando se estaba obligando ahí, por una parte, los judíos convertidos, obligar a los gentiles a que se tenían que circuncidar y seguir la ley de Moisés. Se establece un concilio y bueno, se llega ya a una conclusión de no obligar a los gentiles que tengan que seguir la ley de Moisés, que no tengan que circuncidarse y comer kosher y todas esas cuestiones, sino que ya se les da ahí una serie de requisitos de no comer de ahogado, no beber sangre, abstenerse de inmoralidad sexual y esas cuestiones. Pero vemos que, por ejemplo, la última palabra, y lo vemos en Hechos, capítulo 15, versículo 19, el que habla aquí dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, la persona que dice esto es que no se inquiete a los gentiles, que no se le obligue a los gentiles que tengan que cumplir la ley de Moisés, no molesten a los gentiles porque ellos no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Y quién es el que dice estas palabras? El que dice estas palabras es Jacobo, quien históricamente, como les digo, fue el líder de la iglesia de Jerusalén, fue el obispo de la iglesia de Jerusalén, no fue Pedro quien tomó esta palabra aquí final del veredicto que se le da para no molestar a los gentiles, de no obligarlos a que cumplan esa ley mosaica. Entonces, aunque Pedro es quien toma la palabra, eso no quiere decir que él fuera el líder. Vemos aquí que en Hechos 15, Hechos capítulo 15, versículo 13 al 20, si bien se establece ahí el concilio, se ve lo que llegan a la conclusión los apóstoles y todo, de hecho en este concilio Pedro cuenta ahí la experiencia que tuvo con Cornelio, de cómo el Espíritu Santo tocó a los gentiles también, y Pedro da su testimonio, pero vemos que el que toma la palabra y da el último veredicto ahí es Jacobo, Santiago, no fue Pedro. Ahora, es curioso también, ¿por qué? Porque si vemos también en el libro de Gálatas, perdón, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, vemos cuando Pablo corrige a Pedro. ¿Por qué? Porque dice que Pedro comía con los gentiles y todo, y se portaba normal con los gentiles, pero cuando llegaron, por así decirlo, legados enviados por Jacobo ahí a Galacia, Antioquía, perdón, vemos que Pedro se comporta de una manera hipócrita, que ya solo se juntaba con los judíos y que ya estaba como judaizando ahí por temor a los de Jerusalén.
Entonces vemos que ya Pablo lo reprende y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué Pedro tendría temor de los de Jerusalén si él era el Papa, si él era el líder de la iglesia de Jerusalén? No es que Pedro era el Papa en ese momento, no es que Pedro era el líder de toda la iglesia en ese momento. Vemos aquí en Gálatas 2 que es Jacobo quien envía esos legados y que Pedro, al tener temor de estarse convirtiendo, no, comportando ahí, comiendo con los gentiles y todo, Pedro tiene temor de esos legados que envió Jacobo y actuó hipócritamente, judaizándose o judaizando a las personas que estaban ahí, apartándose de los gentiles y ahora comiéndoselos con los judíos. Si Pedro era el Papa, ¿por qué se comportaba así? Si Pedro era el Papa, ¿por qué Jacobo envió legados y no fue Pedro el que envió esos legados? Ahora, hay otro versículo que menciona aquí Santiago y es Santiago Alarcón, que es Lucas 22:32, que es la parte donde Pedro le dice que Satanás ha pedido zarandearlos a todos ellos, pero que Jesús ora exclusivamente por Pedro. Entonces él hace la pregunta, ¿por qué ora precisamente por Pedro? Entonces él llega a la conclusión de que Jesús ora precisamente por Pedro, porque Pedro era el que se iba a convertir en el Papa, que Pedro ya era el líder de los apóstoles ahí, este, y que, y que por eso Jesús estaba orando exclusivamente por Pedro, porque Pedro era el líder, el Papa, pero la cuestión aquí es, ¿por qué estaba orando Jesús por Pedro? ¿Será que de verdad se estaba convirtiendo en el Papa? No. Aquí Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro que él está orando, está rogando por él, porque en ese momento Pedro era tal vez el más vulnerable en la fe. Si vemos a través de los evangelios, a través de la historia, Pedro era el personaje como más vulnerable, el más explosivo. Vemos, por ejemplo, que Jesús tuvo que regañarlo varias veces. De hecho, en este mismo capítulo, Lucas 22, en el versículo 34, como dos versículos después de este mismo versículo donde Jesús roga por Pedro, Jesús le profetiza a Pedro que Pedro lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, ¿por qué ora Jesús por Pedro exclusivamente? Porque Pedro en ese momento era como el más vulnerable y que era como, por decir así, como el más débil, entre comillas, pongámoslo, pues, si se me permite decirlo así, era como el más debilillo en la fe, como el más vulnerable, el más explosivo, y por eso Jesús oraba por Pedro, porque era como esa ovejita ahí, como la más delicada, tal vez, si por así podemos decirlo. Entonces es por eso que Jesús ruega por Pedro, para que no caiga su fe, para que se mantenga fortalecida en su fe. Y eso fue lo que pasó. Aunque Pedro negó 3 veces a Jesús, Pedro volvió donde sus hermanos. Aunque Pedro negó 3 veces a Jesús, él no decidió apartarse ahí como Judas que lo traicionó y se fue, no supo más de los apóstoles. Pedro aún siguió junto con los apóstoles después de la muerte de Jesús. O sea, y aunque lo negó, él siguió ahí juntos con los demás hermanos. Ahora, también vemos que Santiago habla acerca de Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Pero ¿será que apacienta mis ovejas es exclusivamente porque Jesús estaba nombrando a Pedro como el líder, como el Papa? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas? Si vemos bien, esto sucede porque es en restauración a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había negado al Señor 3 veces. Pedro estaba apartado en ese momento, por así decirlo, de los discípulos, no físicamente, pero se puede decir que todavía no era considerado un discípulo por haber negado al Señor. Ahora, usted se quedará usted diciendo, pero ¿cómo? Que Pedro no era un discípulo en ese momento, y se lo voy a probar bíblicamente. En Marcos 16:7, cuando ya pasó la crucifixión y ya Jesús había resucitado y todo, vemos que se le aparece un hombre vestido de blanco a las mujeres que fueron a ver la tumba de Jesús y que ya Jesús había resucitado y se aparece este hombre vestido de blanco y bueno, ya se da toda la historia y este hombre de blanco le dice a las mujeres y dice, el ángel les dice, dígale a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea porque ahí voy delante de ustedes. Entonces vemos como Marcos 16:7 hace aquí como una diferenciación
entre los discípulos y Pedro. Vemos que dice, dígale a los discípulos, perdón, y a Pedro, sabemos que hace como los divide, los discípulos y a Pedro. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro no se podía considerar un discípulo, puesto que había negado al Señor Jesús, y al haber negado al Señor Jesús, entonces ya no era discípulo de Jesús, porque ya él mismo había aceptado que él no conocía a Jesús. Entonces volvemos al capítulo 21 de Juan, en el versículo 15, donde Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Reinsertándolo otra vez como uno de sus discípulos. Y dice, bueno, y volviendo también a cuando dice que Jesús ora y ruega por Pedro, y que cuando vuelva afirme a sus hermanos. Él no está diciendo que confirme a sus hermanos, sino en el sentido de que él va a ser el líder de sus hermanos, sino en el sentido de que apoya a sus hermanos. De hecho, en Lucas 22 se usa para la palabra confirmar la palabra griega esterizo, que bueno, yo buscándolo aquí significa afirmar, confirmar, apoyar. Aquí Pedro lo que está diciendo, perdón, Jesús lo que está diciendo es, cuando vuelvas, vaya y apoya a sus hermanos. No es vaya y usted va a liderar a sus hermanos, no es apoya a sus hermanos, confírmelos, ayúdelos. Se me había saltado esa parte. Ahora volviendo al capítulo 21 de Juan, Pedro apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Jesús está restaurando a Pedro, está restaurándolo, no lo está nombrando papa ni nada, sino que está diciendo, Pedro, tú me negaste, pero yo sé que tú me amas. Pedro, me amas más que a estos. Sí, Señor, sabes que te quiero. Ok, apacienta mis ovejas. O sea, lo que está haciendo es reinsertándolo al grupo de los 12 para que apacienten a las ovejas. No era que Pedro era el exclusivo en apacentar a las ovejas, sino que iban a apacentar a las ovejas entre todos los apóstoles. No era que estaba ahí, perdón, nombrándolo como papa. Y es por eso que Jesús le dice, apacienta mis ovejas, ve con tus hermanos y apacienta mis ovejas, no que sea líder. Ahora, tal vez usted me va a decir, Mateo 16, 18, ahí se nombra el papado y todo eso, que Pedro es la roca. Bueno, no hay ningún consenso en eso. De hecho, hay un documento que salió el año pasado del Vaticano llamado el Obispo de Roma, que dice que este versículo incluso puede reinterpretarse de varias maneras, y una de ellas es que Jesús se refería no a Pedro propiamente, sino a la confesión de Pedro. Y esto es confirmado también, por ejemplo, por San Agustín en su sermón 229, donde dice que la roca no era Pedro, sino la confesión que había hecho Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta confesión, sobre esa roca, que es la confesión que acaba de hacer Pedro, es sobre esa roca que se edificaría la iglesia. Así que no, en los versículos que menciona aquí Santiago Alarcón, no está hablando del papado. Lo que se hizo básicamente es una eisegesis, no una exégesis. Bendiciones.